por la cual las instituciones y las organizaciones pagan. Más que una base de datos, lo que la base de datos EBSCO es la reunión de 15 bases de datos, por lo menos la que nosotros tenemos aquí en Unipaz, a la cual se puede acceder gratuitamente. Esta base de datos garantiza que el 100% de la información que usted consulta en la base de datos o en esas 15 bases de datos viene de revistas arbitradas, viene de periódicos, viene de tesis de grados que han sido validadas por comunidades académicas, es decir, que son textos netamente académicos. Ustedes saben que al nivel de la universidad ya una consulta en Wikipedia, una consulta en lastareas.com, pues no es la adecuada, ¿cierto? Muchos profesores nos dicen que estas no son las consultas que esperan de ustedes. Lo que ustedes van a garantizar cuando entran a la EBSCO es que es 100% una base de datos que tiene documentos de orden académico y científico. Los contenidos son multidisciplinarios. ¿De qué carrera son ustedes? Veterinaria, agroindustria, el área social, el área humana, todas las bases de datos que están aquí pertenecen a muchas de estas áreas de las que ustedes van a tener que hacer consulta durante todos los semestres. Y por último, pueden conseguir información tanto en inglés como en español y en otros idiomas. Cuando ustedes entran a una base de datos EBSCO, ¿qué sucede? Obtienen conocimientos sobre generalmente información científica, pero la base de datos EBSCO no es la única que ustedes encuentran. Ahora que ingresemos nosotros al portal de la universidad por el área de biblioteca, se darán cuenta que tenemos acceso a más de 10 bases de datos, ¿cierto? Todas de ellas son bases de datos académicas. ¿Cuál es la diferencia que tiene la EBSCO? Que la EBSCO, al ser paga, ¿cierto?, nos da acceso a las demás bases de datos. Generalmente estas tienen restricciones y muchas de ellas no permiten bajar los documentos en PDF o simplemente le muestran el documento un resumen, pero no le permiten acceder al documento, ¿cierto? Entonces la de EBSCO, como está, digamos, en responsabilidad de la universidad, que es la que la paga por el préstamo o por el acceso a las bibliotecas, le deja hacer un montón de actividades y acciones alrededor de esa base de datos. Lo que vamos a encontrar cuando la abramos es una barrita tipo Google que tiene un buscador tal cual funciona el buscador de Google. También tiene opciones avanzadas y ya lo vamos a mirar. Cuando ingresemos a la base de datos, una de las preguntas que nos va a hacer es en cuál base de datos usted quiere ingresar. Y aquí usted va a tener que hacer una selección de esa base de datos o las puede seleccionar todas. Obviamente, como tiene un interés particular usted de buscar cierta información, va a ingresar a la que le interesa. Lo que vamos a encontrar básicamente son dos informaciones, una al lado izquierdo y otra al lado derecho. Al lado derecho va a encontrar usted una barra de opciones que es la que le va a permitir utilizar filtros como fecha, materia, idioma, país de origen de la fuente, tipo de fuente, si es un libro, si es una revista y demás. Y al lado contrario, cuando usted ya habla el texto, va a encontrar esta barra donde usted va a encontrar las siguientes opciones: imprimir, enviar el artículo, guardarlo en una carpeta que ahora vamos a explorar, encuentra la forma como se debe citar el libro. Ojo, aquí no hay una cita tipo Incontec, porque la mayoría de las universidades del mundo ya Incontec no se utiliza, muy pocos lugares realmente se utiliza Incontec, pero está la cita APA, que es la que se busca para artículos científicos. También va a encontrar una forma de exportarla en diferentes formatos, utilizar el formato y también compartir el artículo en redes sociales. Bueno, este es básicamente el panorama de la base de datos EBSCO. ¿Cómo ingresamos a la base de datos EBSCO? Primero nos ubicamos, ¿ya están ustedes dentro de la base de datos? ¿Ya entraron al portal? Bueno, los que no la hayan utilizado o los que no hayan ingresado, aquí en la parte superior aparece la barra de acceso para la comunidad académica. Ustedes entrarán por estudiantes, yo ingreso como docente, y aquí en servicios encontramos el portal académico. Les decía al principio, pues es donde ustedes están entrando todos los semestres para averiguar sus notas, ¿verdad?
Entonces entramos con nuestra clave y aquí aparece la base de datos EBSCO en esta parte. ¿Ya están todos ahí? ¿Ingresaron todos ya a su portal académico? Es muy sencillo, es la misma ruta que ustedes utilizan para ingresar a la información académica de ustedes, a su historial. Acá la encuentran en esta parte, se puede ver, aquí dice base EBSCO. Listo. Le dan clic y aquí está la primera parte que les mencionaba. Aquí aparecen las 15 bases de datos que en este momento están habilitadas por parte de la universidad dentro del servicio de las bases de datos EBSCO. Está esta primera base de datos, vamos a mirar de qué se trata. Es una colección de revistas arbitradas, de texto completo, que incluye muchas revistas indexadas de las principales índices de citas, la combinación de publicaciones académicas, revistas, y por acá abajo dice el tema, múltiples disciplinas como astronomía, antropología, biomedicina, ingeniería, salud, derecho, conocimientos de matemáticas, farmacología, estudios de la mujer, zoología y más. Si se fijan, cada base de datos, aquí está la agrícola, explica qué contenidos va a tener usted en esa base de datos. Y de acuerdo con su interés, usted la va a seleccionar. Se dan cuenta que automáticamente cambia de color, quiere decir que esa base de datos es la que a usted le interesa. Si quiere señalarlas todas, aquí está la opción y le da a continuar. Y entramos al buscador. Bien, en este buscador quiero explicar y aprovechar un poco para explicarles cuál es la diferencia entre tener una base de datos académica y una búsqueda en una base de datos popular como Google. Pongan por favor una búsqueda como enfermedades en los gatos, por ejemplo. Sé que es una búsqueda sencilla. Solo hay uno y el nivel de esa búsqueda garantiza que es una búsqueda académica. Ahora por favor ingresen a Google y hagan la misma búsqueda, ¿no? Miren la diferencia ustedes. Cuando hacemos una búsqueda dentro de la base de datos EBSCO, uno garantiza que este documento que busca es 100% académico. Cuando usted hace una búsqueda de ese mismo tipo en Google, ¿qué es lo primero que van a salirnos? Vida y estilo, blogs, ¿cierto? Páginas comerciales. Nos van a salir, por ejemplo, Wikipedia, buenas tareas. Fíjense que fue una búsqueda no tan científica. Yo podría decir una enfermedad de los gatos específica como ¿cuál? ¿Leishmaniasis le dan a los gatos? Si yo la busco así, es posible que Google me la haga un poquito más científica, pero generalmente me mandaría a una página de mascotas, ¿cierto? Miren ustedes la cantidad de páginas que Google abrió cuando yo le hice la búsqueda. 18.600.000 posibilidades con esa búsqueda. ¿En qué momento usted va a revisar en toda esa búsqueda para priorizar lo que necesita? Entonces hay una economía de tiempo, porque si ustedes regresan a la página, es garantizado que hay un artículo científico que trata específicamente de la información. Entonces le va a reducir tiempo de búsqueda y también le va a llegar a usted con precisión la información, sabiendo que la fuente es confiable. Ahora, ¿cómo prioriza una base de datos como Google las búsquedas? Las prioriza de acuerdo con el que hace, por ejemplo, un pago. Si a mí me interesa promocionar un producto para el tratamiento de una alergia en los gatos, pues yo le puedo pagar a Google. ¿Para qué? Para que alrededor de la búsqueda de la búsqueda yo aparezca, por ejemplo, en esta parte. Ustedes se dan cuenta que a veces Google tiene unos mensajes, o que aparezca yo en alguna preferencia, o que aparezca en noticias. Entonces me va a llevar a marketing, a un proceso de marketing, es decir, a venderme un producto a través de la descripción. Entonces la página dice, si a su gato le rasca, si su gato tal cosa, usa este producto, que es una forma de tratarlo. Y ustedes lo que están haciendo es búsquedas académicas, por ejemplo, para detectar cierta característica de un animal enfermo. Probémoslo, por ejemplo, con una búsqueda de agronomía, agroindustrias que estudian ustedes, ¿verdad?
Digamos que vamos a buscar producción de carne, ¿será algo relacionado con ustedes? Sí puede sonar así, producción de procesamiento de carnes. Y hagan lo mismo en Google. Si hacemos la búsqueda de procesamiento de carnes, miren el número tan reducido de artículos, solo 71. Y son 71 artículos que usted va a garantizar que están en revistas indexadas, que son investigaciones pertinentes, ¿cierto?, con el tema que usted busque. Ahora hagan esa misma búsqueda en Google. Vamos a ver qué nos sale. Salen, por ejemplo, los archivos de Wikipedia, manejo y procesamiento de carnes, un artículo de academia.edu, un artículo de Wikipedia, ¿cierto? Una presentación de alguien, un PDF de la FAO. Miren donde viene a aparecer, por ejemplo, la FAO, que sería una fuente confiable. No es el primero que nos aparece, ¿cierto? Ustedes saben que la FAO es una fuente confiable. Y miren que no es el primero que aparece, aparece primero Wikipedia, porque otra característica de búsqueda de Google es que él prioriza también, porque él también lee lo que la gente ha buscado y a lo que la gente más accede. Los algoritmos son una vaina bien compleja, porque están poniéndonos arriba los intereses de la masa que lee. Fíjense ustedes el número de búsquedas, 2.730.000 resultados en búsquedas, de los cuales usted va a desechar una cantidad porque muchos de esos no cumplen con los requisitos que son textos académicos. Bien, volvamos entonces, ya sabiendo por qué no Google, por qué sí nuestra base de datos EBSCO, ¿cierto? Vamos a continuar con la búsqueda. Digamos que este primer documento que se llama Factores internos de gestión de recursos humanos que influyen en la productividad laboral del procesamiento de la carne vacuna en el frigorífico Piquete Cue, instalado en la ciudad de Limpio en el año 2016, digamos que nos interesa. Bueno, vamos primero a revisar al margen izquierdo, las opciones. Fíjense que aquí que están los limitadores. ¿Quieren encontrar textos completos? ¿Solo referencias disponibles? ¿Solo publicaciones académicas arbitradas? O sea, es decir, solo los que han sido validados. Fíjense que nos dejó en 29, es decir, que cuando usted aplica el filtro, mire cómo reduce la cantidad de textos, de 71 pasamos a 29. Es decir, revistas arbitradas, que han sido valorados esos artículos específicamente. Aquí más encuentran tipos de fuente, tipos de publicaciones, 29, y cuáles son académicas, 29, y miren ustedes acá, nos dice si quiere algún tipo de tema específico, algún tipo de característica específica de publicación, por ejemplo, que sea mensual, que sea un documento como una revista científica. Si usted quiere buscar solo un tipo de idioma específico, si usted quiere ubicar en un solo lugar del mundo la documentación, por ejemplo, todo lo que hay en Argentina sobre el tema específico de procesamiento de carnes, y si usted quiere especificar solamente una de las bases de datos de la que nosotros tenemos allí. Toda esta depuración de resultados se hace en esta columna que hay a mano, bueno, en el caso de ustedes sería izquierda. Vamos entonces a pensar que este primer texto es el que nos sirve. Adicionalmente les decía, tienen muchas búsquedas parecidas a Google. Por ejemplo, esta búsqueda avanzada. Fíjense ustedes todas las opciones que me da. Yo puedo agregar otra palabra, procesamiento de carnes y vacuno, por ejemplo, para que solo me busque de carne de vacas. Yo puedo decir procesamiento de carnes o almacenamiento, es decir, me busque una cosa u otra. ¿Cierto? Y puedo escribir también fuentes opcionales de búsqueda. Aquí están. Si quiero un texto completo, si quiero por autor, si quiero por título.
Y esto, fíjense que vuelve y me reduce más las búsquedas. Bajan a 22, miren. Puedo adicionarle palabras, puedo decir, búsqueme una cosa u otra dentro de la misma búsqueda. Eso está aquí en la búsqueda principal. Esa es otra opción que tiene la base. Digamos que entonces, mire, ya me cambiaron las opciones de artículos. El que me aparece prioritario es evaluación de la calidad microbiológica de la carne molida de vacuno comercializada en Minas de Gerais, Brasil. Entro al artículo. ¿Qué voy a encontrar una vez ingreso? Si ustedes se fijan, va a haber un resumen del libro. Aquí les voy a dar unos tips para empezar a leer. Ustedes están haciendo una búsqueda, generalmente uno entra al artículo de Google y ¿qué hace con el artículo? Lo empieza como a leer a ver dónde está la información que hay. La ventaja de estas bases de datos es que todas vienen con un resumen. La recomendación es que usted no empiece a leerlos. Artículo que le interese, primero lea ese resumen, guárdelo. ¿Dónde lo va a guardar? Si ustedes se fijan en la parte superior de la barra hay una palabra que dice carpeta. ¿Sí la ven? Aquí la estoy señalando. ¿Cómo funcionan las búsquedas? Lo primero es encontrar todas las búsquedas que me van a aparecer en el buscador. Abrimos una como esta y leo el resumen. Si en el resumen encuentro un indicio que me interesa, yo me voy a esta barra que está en este lado y voy a donde dice añadir en carpeta. Por favor, miren acá un momento. ¿Sí ven la carpeta? Esto me va a guardar a mí el artículo en la parte superior, en esta carpeta. Esa es otra ventaja de la base de datos EBSCO, que usted puede organizar su información, archivar sus artículos y no solamente descargarlos o luego estar perdiéndolos porque no sabe dónde están. Entonces los puede leer en línea y los puede guardar y encarpetar. Si este artículo, al leer el resumen, que es la primera recomendación que les hago, no empiecen a abrirlos todos, lean resumen, guárdenlo, lean resumen, guárdenlo. Ese es el primer paso que ustedes pueden hacer. Le dan añadir a carpeta y fíjense que la carpetica me aparece aquí el documento. Yo voy a la carpeta, la abro y ahí está, miren. Entonces voy a poder acceder todas las veces que requiera al documento. ¿Sí vamos bien ahí? ¿Se está entendiendo? Repito la acción. Estamos en las búsquedas varias. Aquí hay una serie de artículos que encontramos con respecto a nuestra búsqueda, ¿cierto? Esta fue nuestra búsqueda. Aquí están, ¿cierto? Yo voy aquí en adelante a leer todos esos artículos buscando uno que me interese. Digamos que cuando entro al artículo voy a ir directamente al resumen y si este artículo me interesa, yo le digo añadir a la carpeta. Solo si he leído el resumen. La recomendación no es que entren de una. Si en el resumen hay una palabra clave, dicen esto me puede servir, vayan guardándolos. Devuélvanse nuevamente a sus búsquedas, ¿cierto? Siguen explorando. Aquí hay otra página. Y ven por acá otro artículo, ¿cierto? Ven por acá otro artículo. Si este artículo, al leer ustedes la parte de resumen, ven interés, ustedes van automáticamente a añadir a la carpeta y le dan clic. ¿Listo? Cuando yo voy a mi carpeta, aquí en la parte superior, y la abro, ahí voy a encontrar los dos artículos que señalé, que son mis artículos de interés. Hacen ese barrido con varias búsquedas. Cuando ya hayan hecho sus búsquedas, ahora sí vamos a entrar al documento. Fíjense otra opción que hay aquí arriba. Yo puedo guardar en el Google Drive mis archivos. ¿Qué ventaja tiene de guardar en el Google Drive? Que la capacidad de nuestros correos institucionales no tiene límite. Un correo un correo de Gmail tiene un límite más o menos de 15, creo que es 15, sí profesor, 15 gigabytes. Un correo institucional, recomendación que les hago, activen sus correos institucionales, no tiene límite en esas carpetas. Y usted va a tener ese correo durante toda la carrera universitaria. Es decir, que puede ahí guardar archivos de lo que quiera, fotos, videos,
todo lo que necesite. Entonces, adicionalmente, cuando usted entra en EBSCO, puede ingresar y guardar sus archivos en Google. Usted puede imprimir esos archivos, usted se los puede enviar a un compañero. Ustedes pueden darle clic en enviar y automáticamente se despliega la opción donde le pide, donde dice cómo se puede enviar, a quién se le va a enviar, ¿cierto? Ese es el correo a quién se le va a enviar. Se le envía como un PDF, fíjense ustedes, se envía como un PDF y se le envía al artículo. Entonces, ya leyeron ustedes, ya lo tienen seleccionado. Al final, el artículo aparece en PDF, perdón, aquí en esta parte, ¿sí lo ven? Artículo, texto completo, PDF. Y ahí está. Este es un resumen del documento. Bueno, si este artículo a ustedes les interesa y desean citarlo para algún trabajo, les decía que hay una opción donde aparecen las citas en tipo APA. Lo más parecido a ICONTEC que ustedes pueden encontrar es el ABNT, que es esta primera referencia que les va a aparecer en el listado, ¿sí? Y por aquí encuentran la referencia APA. Bien, ¿qué hacer cuando yo encuentro un artículo o una información que me interesa? Fíjense en esto. La gran pregunta es, ¿el problema es buscar o el problema es cómo archivar y manejar nuestra información? Tenemos que aprender a tener un registro de lectura. ¿Qué es un registro de lectura? Un lugar donde yo almacene la información que yo he extractado de mis lecturas. Este es un modelo muy sencillo que ustedes pueden encontrar en cualquier tipo de programa. Hay algunos gratuitos, otros no. Para los que no tienen buen inglés y no saben cómo registrar sus hallazgos en esta plataforma, pues este Excel les puede servir. ¿Cómo les sugerimos que lo hagan? Abran dividan en dos la pantalla de su computador. En un lado tengan el buscador con el texto y en otro lado tengan un sistema de registro. Se los voy a mostrar un poquito cómo funciona. En la primera casilla pongan el tema de lo que están buscando. En este caso estábamos hablando de procesamiento de carnes, ¿verdad? Pero el procesamiento de carnes es una búsqueda que tiene muchos subtemas. Uno puede ser un concepto, ¿cierto? Otro pueden ser unos tipos, otro pueden ser buenas prácticas, otro puede ser problemas de almacenamiento de las carnes procesadas. De aquí en adelante, lo que usted va a sacar es la información acerca de estos temas de acuerdo con sus hallazgos. ¿Cómo la vamos a registrar en la base de datos? De la siguiente manera. Usted tiene el texto aquí. Digamos que en el texto encontró usted en esta párrafo específico algo que le interesa con respecto al concepto. Una ventaja de la base de datos EBSCO es que se deja manipular y deja extraer información del texto. Después de buscar subtema, por ejemplo, digamos que sea un concepto, usted va a buscar el título del artículo. Ya les dije dónde podíamos encontrar información sobre el artículo, ¿verdad? Aquí en la norma APA. El libro se llama, aquí está, Evaluación de la cantidad microbiológica de la carne molida. Lo que se requiere aquí es poder usted hacer una ficha pasando el título,
tomando toda la referencia bibliográfica. En este caso vamos a tomar esta APA, el año del libro, que es 2016, y el extracto de la cita que a usted le interesó. En este caso puede ser esta. Y al final la paginación. Página 2. Como se pueden dar cuenta, con este sencillo sistema, usted ya puede organizar la información que va extrayendo del tema. Si este era el tema, procesamiento de carnes, ese tema tiene muchísimas variaciones. Le pueden pedir un concepto de procesamiento de carnes, le pueden pedir una serie de conceptos. Cada vez que usted en un documento encuentra la información, extráigala. ¿No les ha pasado que cuando van a asesoría con el profesor le pregunta, bueno, ¿usted en qué se basó para este texto? ¿O cómo va con sus búsquedas? Y usted le dice, profe, mire, en un libro que encontré esto. Eso es lo que generalmente le dicen a uno los estudiantes. Esta es una forma de que usted lleve registro de lo que ha encontrado en sus búsquedas. Así es como usted acumula, por ejemplo, conceptos. Así es como acumula usted ideas que vienen de diferentes libros. Esto le va a facilitar la forma de organizarlo. Si hace un trabajo en grupo, ¿cierto?, que siempre ocurre, se van a la casa de alguien, ese alguien coge el computador, el otro va y trae la gaseosa, el otro juega con el celular, son las 5 de la tarde, todos se van en su casa y queda uno haciendo la tarea. ¿Les ocurre o no les ocurre? Esos son los trabajos en grupo. Con este sistema de organización de la información, al final pueden poner una columna que diga Lucía, Pedro, Manuel, y los hallazgos de cada uno se pueden evidenciar con el profesor. Los pueden comparar. Usted qué encontró sobre el concepto, por ejemplo, de almacenamiento, qué encontró usted sobre el concepto, y pueden encontrar y acumular información que les puede servir para sus trabajos prácticos. Esta herramienta es muy sencilla de usar. Ya les decía que hay programas, el único programa que yo conozco gratuito es en inglés, entonces pues si se les facilita lo pueden buscar. No recuerdo en ese momento el nombre, pero les voy a dejar debajo del video el nombre del programa. Les permite usar un sistema que se llama fichaje, que no es otra cosa que ubicar dentro de un texto la información importante que usted necesita. Esto es lo que necesitan en investigación para acumular conocimiento. La ventaja de hacer este tipo de bases de datos es que ustedes después, cuando necesiten consultar un tema, ya tienen toda la revisión bibliográfica hecha. Para eso se utiliza. Bien, volviendo a la base de datos entonces, ya saliendo nosotros de la información, podemos descargar el texto, podemos hacer una lectura en línea, ¿sí? Y podemos enviar y compartir este tipo de enlace. Les decía yo también que hay otras opciones como la creación de notas dentro del texto que aparecen aquí, y es notas que usted hace y que se guardan también dentro de la plataforma y le permiten organizar sus ideas que luego puede exportar y con las que puede hacer su trabajo. Aquí se ve que se pueden crear, se abre en la parte superior una opción con tipo de letra y demás. Aquí le dicen cuándo fue creada, el contexto de la nota, ¿cierto? Y usted ya puede seguir trabajando, haciendo algunas notas sobre lo que usted va leyendo. Bien, aquí está la opción de exportar en diferentes tipos de programas, de diferentes tipos de archivo. La forma de enviar ya lo miramos, usted puede imprimir el texto también y puede dejar enlace para compartir sobre el mismo texto. Arriba nos regresa en la parte superior a nuevas búsquedas. Usted puede trabajar también por materias, por tipo de publicaciones
y puede hacer múltiples búsquedas dentro de la misma plataforma. Bueno, preguntas hasta ahí. ¿Ya conocían de esa manera la base de datos? ¿La han trabajado de esa manera? Bien, si les parece, pues en este momento dejamos esta grabación en vivo y les invito a que hagan una búsqueda específica. Háganla en Google y háganla también en EBSCO y comparen las búsquedas. Hagámoslo en 5 minutos. Busquen el tema que deseen. La idea es que al final comparemos cómo son las búsquedas. Hagan el ejercicio de enviarme esa búsqueda a través del correo, guardarla en su carpeta. ¿Listo? Les voy a dar mi correo entonces para que me la envíen. Y pues a las personas que nos vieron en vivo en esta charla, les agradezco que hayan participado. Cualquier pregunta pueden ir a Plan Lector. En Plan Lector nosotros orientamos acerca no solamente del uso de la base de datos EBSCO, sino cómo pasar de esta plataforma esta base de datos para organizar la información al texto escrito. El siguiente paso que vendría, después de que yo busco, después de que yo leo y después de que extraigo la información y la organizo, es ya pasar al texto escrito. Entonces, en ese siguiente paso les podemos asesorar para que ustedes sepan organizar. Estas ideas se extraen dentro de un texto ya escrito en Word. Muchísimas gracias entonces por las personas que nos vieron en este momento en línea.